buenas tardes o buenos días, según el lugar donde te encuentres. Bienvenido a tu programa Sublime Gracia. Agradezco a Dios la oportunidad de poder estar contigo nuevamente, deseándote que tu día haya sido muy lindo o si tú estás empezando el día cuando veas este video, que tengas el mejor de los días. El tiempo se ha ido pasando rápido, estamos ya en nuestro cuarto programa. Se ha pasado el tiempo rápido, rápido, rápido. Y bueno, aún en el Apocalipsis dice que los días serán acortados, aunque todavía no hemos llegado a ese punto apocalíptico, pero en definitiva los días sí, ya pues son cada día más cortos. Así es que sea usted bienvenido a este programa, agradezco su sintonía, agradezco que esté por acá con nosotros siempre y le invito, como en otras oportunidades, a compartir esta transmisión, este video, compártalo en su muro, en sus grupos, tome el link de radiokm.net, la señal que te bendice, compártalo por WhatsApp, hasta aquel lugar donde sea posible con aquellas personas que usted considere que necesitan de Dios. Sin duda todo el mundo necesitamos de Dios, pero ayúdeme compartiéndolo para que la palabra de Dios llegue con el poder del Espíritu Santo hasta allá, aquellas personas, incluso y en especial aquellos que todavía no han tenido un encuentro con Jesucristo. Así es que, gloria a Dios por eso. El día de hoy estuvimos anunciando el nombre del tema para hoy es Cambio de Destino. Estoy seguro que con la ayuda de Dios, muchas personas que nos estén viendo el día de hoy, les va a cambiar el destino, les va a cambiar la vida. Y no por lo que pueda yo convencer a nadie, porque ya hemos dicho, el que convence, según el Evangelio de San Juan, es el Espíritu Santo, sino porque Dios tiene algo especial para ti. En Guatemala, donde estoy transmitiendo, hoy hubo cambios dentro de las restricciones o las instrucciones que da nuestro gobierno y pareciera que la crisis se está acrecentando. Hay países donde está subiendo el número de muertos por esta crisis mundial o de infectados también. Pero sabemos que en medio de la crisis Dios siempre tiene cosas maravillosas. En medio de una crisis Dios bendijo a Elías. En medio de la crisis Dios se glorificó en aquella viuda de Sarepta. Y no dudo que en medio de esta crisis usted sea bendecido. Así es que una vez más, bienvenidos. Saludamos a todo California, donde nace la señal de radiokm.net, la señal que te bendice, una radio preciosa por la cual yo siempre le pido oración por la emisora, por sus directores y por todas aquellas personas que están trabajando en esta radio, que es de mucha bendición. Pues he sabido yo que se llega hasta España y por supuesto tengo comunicación con varios hermanos de allá, en Madrid, Barcelona, en Guadalajara, España, y a todo lugar hacia donde llegue esta señal en los Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, cualquier lugar de Europa. Sean bienvenidos al programa Sublime Gracia. Arrancamos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 26, si es tan amable, hermano amado y amigo que me está escuchando. Al final voy a estar orando por varias peticiones de oración. Hay personas que están viviendo un momento muy difícil ahorita de enfermedad. Hay una familia muy especial que no sé si están en sintonía del programa, pero que han tenido la pérdida de un familiar, por quienes voy a estar orando el día de hoy. Son personas cercanas a mí también. Y pues hay un sinfín de necesidades que el pueblo de Dios tiene, por el cual vamos a estar orando al final. Así es que por favor no se desconecten. Capítulo 26, versículo 12 del libro de los Hechos dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Allí está hablando del apóstol Pablo. Voy a tomar acá mis notas, que siempre me acompañan acá. El apóstol Pablo, cuando aún era Saulo, iba decidido a tomar autoridad con una comisión bien tremenda. Era la persecución de los cristianos de aquel tiempo. Y entonces hay un detalle. Si usted lee el versículo 9 conmigo, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Está hablando de un hombre
que es el escritor de 13 cartas, 14 con la carta a los Hebreos, un hombre que se le llama el perito arquitecto de la iglesia y que su principio no era muy elogiable en cuanto a la cristiandad se refiere, puesto que era perseguidor de la iglesia. Entonces, dense cuenta ustedes. Yo no sé si usted, amigo que me está sintonizando, que está escuchando esta transmisión, ha escuchado hablar de los famosos fariseos. Los fariseos era una religión predominante en aquel tiempo, mi hermano amado, y resulta que los fariseos tenían algunos detalles que yo quiero que usted escuche hoy acá conmigo. Creían en la inmortalidad del alma. O sea, creían en una vida después de esta. Creían en una recompensa o castigo eternos. Creían en la resurrección de los muertos. Creían mucho en la oración. Su base para ellos era todo lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento, es decir, del libro que está antes de Mateo, que es Malaquías, toda esta parte era la que ellos utilizaban. O sea, creían en el Dios, en Jehová de los ejércitos, en Yahvé, como le quieran llamar, creían en el Dios, en ese Dios. Entonces, en apariencia, como que todo estaba bien en la religión que ellos estaban. En apariencia, ellos tenían ganado el cielo. Eso lo digo entre comillas. En apariencia, el tener una religión a ellos les estaba salvando. Sin embargo, cuando Jesús vino a la tierra, la religión a la cual pertenecía el apóstol Pablo fueron unos de los principales opositores a Jesucristo. La religión, la que creía en Dios, la que creía en la resurrección de los muertos, la que creía en una vida después de la muerte. Esa religión que tenía algunos detalles que son reales, son verdaderos. Esos religiosos, los fariseos, no reconocieron al Hijo de Dios. Es tremendo. Le decían que echaba a los demonios por Belcebú. Imagínense. Era tan tremendo que Jesús decía: guardaos de la levadura de los fariseos. Y también incluía a los saduceos. Es decir, hablándoles del pecado. Guárdense, líbrense de ellos. Y por aparte, Mateo 23 dice que les llamaba hipócritas. Dese cuenta usted, el punto al que llegaba el fariseísmo delante del Señor Jesucristo era una cosa bien tremenda. Entonces, a partir de ahí, y Pablo, en ese tiempo se llamaba Saulo, creía que estaba en lo correcto porque dice el versículo 9, yo ciertamente había creído que mi deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Él creía que ese era su deber. A partir de acá, la religión nos salva. Amén. La religión no salva a nadie. El que salva es el Señor Jesucristo. Alabado es su nombre. Él es el que salva. No hay religión que porque tú tienes membresía en una iglesia, porque eres parte de un grupo, porque tienes una posición eclesiástica, porque haces tal o cual labor, tú consideras que eso ya te ha salvado. Amigo mío, quiero decirte que no hay religión que salve. Es necesario tener un encuentro con Cristo, tal como le sucedió al apóstol Pablo. Yo voy a ir relatando porque hoy estamos hablando de un cambio de destino. Estamos a través de radiokm.net, la señal que te bendice. Sigo acá con este detalle porque, repito lo que mencioné hace un momento, él creía que lo que estaba haciendo era en favor del reino de Dios. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que tú crees hoy acerca de Dios? ¿Crees tú que las buenas obras te salvan? Yo aplaudo las buenas obras. Sin embargo, esas no me salvan. No te salva ayudar a nadie. Eso es una consecuencia de cuando tú tienes a Cristo en tu corazón. Pero decir que me salvo por mis buenas obras, es decir, que mis obras son más importantes que el sacrificio del Señor Jesucristo. Es tener en mucho menos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero, a ver, por favor, vuelvo y repito, no se me desconecte, que yo tengo algo que hablar con usted hoy. Entonces,
Hay una versión que dice que Saulo hacía todo lo posible por oponerse. Oiga usted, hacía todo lo posible por oponerse al Señor Jesucristo, al nombre del Señor Jesucristo. Eso quiere decir que hoy en día sigue habiendo gente que se opone a que se predique el Evangelio. Hay opositores ante la predicación de la palabra de Cristo. Hay gente que va a venir y te va a prohibir que tú busques el Evangelio o que escuches estas transmisiones, que lo van a prohibir porque están en contra del Evangelio, del nombre de Jesús. Pero de todas maneras la palabra de Dios va a correr. Alabado sea el nombre del Señor. Va a correr la palabra. Pero yo quiero que ustedes vean conmigo esto. Además, Saulo dice que encerraba en la cárcel a muchos de los santos. Oiga, era un hombre despiadado. Y usted va a ver un poquito más adelante, conforme vaya pasando esta enseñanza, a qué punto llegaba Pablo. Pero yo quiero hacer una pausa en este momento, porque allí dice que él encerraba en cárceles a muchos de los santos. Y esa palabra creo que hay que explicarla por causa de las personas que no están relacionados con el tema bíblico hoy en día y que yo quisiera que tuvieran a bien escucharme un momentito para poderles explicar. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16 dice, sed santos porque yo soy santos. Entonces, la Biblia nos llama a la santidad, o sea, no es privilegio de un grupo, nada más. El ser santos es para toda la iglesia de Jesucristo. De hecho, voy y leo rápidamente, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8, mi querido amigo y hermano que hoy ha tenido a bien ver esta transmisión o me está escuchando a través de radiokm.net, dice, capítulo 1, no sé si estoy equivocando yo el pasaje, hermano, a veces a mí se me olvida un poquito las citas, pero de cualquier manera lo tengo en la mente, lo quería leer directamente por acá, pero en ese pasaje dice que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Si alguien por ahí lo tiene, me lo puede escribir en los comentarios, se lo agradezco. Pero cuando dice que somos nación santa, en la RBA dice gente santa. Y la Biblia, la palabra de España dice gente consagrada. Entonces, cuando se refiere a los santos, está hablando de gente que es apartada. Se aparta para Dios, no es gente perfecta. Es un santo posicionalmente, claro, pero cuando hablamos de ser santos, está hablando del que se aparta, no es del que es perfecto, ¿ya? Porque hay gente que utiliza esas expresiones. Usted se cree santo, ¿verdad? Y lo que pasa es que la persona lo que está haciendo es tratando de apartarse, pero claro que fallamos, y no una vez, quizás todos los días. Pero esos santos que se refiere ahí, que Pablo o el Saulo en aquel tiempo encarcelaba, era gente que se apartaba para Dios, que tenía errores, claro, y si todos los tenemos, hermano. Si fuera por los errores, yo no estuviera predicando acá. Es 1 Pedro 2:9, gracias mi hermana, le agradezco mucho. Ahí ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, quiere decir que estos cristianos estaban en esa posición. Y por otro lado, si se supone que ellos eran los cristianos, los que tenían a Dios en su vida, los que tenían a Dios por ellos, ¿por qué paran en la cárcel? O sea, que estaban perdiendo la batalla. Es como hoy. Hoy hay mucha gente conocedora de Dios, que ha buscado a Dios, y tal vez hoy tenga un coronavirus. Yo tuve que orar por un pastor, de allá de España, por cierto. Oramos en una videollamada, él estaba en el hospital grave con esta enfermedad. A Dios gracias, el Señor hizo la obra y ya está fuera del hospital. Pero quiero decirle que esta enfermedad puede llegar a cualquier persona, pero con un diferente trato. Quizás para ti que no conoces al Señor Jesucristo, pueda ser que esté llegando para que tú te acerques a Jesús. Y tú que ya lo conoces, quizás Dios está haciendo algo maravilloso en tu vida. Tal vez quiere que tú le conozcas y que nazcas de nuevo. Ya voy a ir con eso, deme un momento. Quiero leer
un pasaje muy famoso, Romanos capítulo 8, versículo 28. Si usted me acompaña, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta. Si la situación que usted está pasando, háblese crisis mundial o cualquier otro problema adicional que usted pueda estar pasando el día de hoy, lo tiene abrumado, eso debería de ayudarnos a bien. Pero la pregunta es, hermano Mauricio, ¿cómo? La respuesta es, si tú amas a Dios. Yo quisiera que usted se hiciera esta pregunta conmigo en este día. ¿Será que tú y yo amamos a Dios? ¿Será que nosotros estamos ardiendo de amor por Jesucristo? Tenemos que ser sinceros en nuestro corazón. Tenemos que ser sinceros y analizar si realmente nosotros amamos a Jesús. Entonces, ¿por qué los cristianos de aquel tiempo, que eran perseguidos y hasta el día de hoy, superan las cosas en medio de la tormenta? Porque aman a Dios. Entonces, vuelvo a repetir, ¿amarás tú a Dios? Entonces, si la respuesta es, bueno, hermano, a ver, sinceramente, creo que no lo amo. ¿Cómo le hago para amar a Dios? Entonces, yo quiero leer el capítulo 5 de la carta a los Romanos, que está ahí cerquita, versículo 1 en adelante, y dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya ve que la justificación, que quiere decir que seamos absolvidos del pecado, o sea, que tú seas absuelto del pecado, es por la fe, no por una obra. Entonces aquí ya empezamos a avanzar en el tema. Se necesita, hermano querido, amigo mío que me estás oyendo, que con la fe tú creas, cuando hoy que te entregues tú a Jesucristo, que Dios va a perdonar tus pecados inmediatamente en el momento que tú le entregas tu vida a Jesús. Ahí eres justificado porque es por la fe. Hay 3 puntos de la fe o tres fases. La fe que te salva, la fe como fruto y la fe como don. Pero hoy yo estoy hablando de la fe que te salva, para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Yo no sé si tú te has preguntado, si tú lo habías escuchado, pero resulta que allá arriba hay un libro, eso no son cuentos de nadie, lo dice la Escritura, donde anotan aquel que le entrega su corazón a Jesús y es ordenado para vida eterna. Yo no sé si tu nombre ya está ahí, pero si tu nombre todavía no está, si todavía lo estás dudando, quiero decirte que hoy es el día para que tú conozcas al glorioso Salvador que conoció Saulos. Tengo que seguir avanzando aquí en el tema. Entonces dice que si hemos sido justificados tenemos paz. Quiere decir que hoy el cristiano deberíamos de tener paz en medio de esta crisis mundial. Ya tenemos paz para con Dios y eso es lo más importante. Y por supuesto, también esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos va a hacer seguir adelante en medio de esta tormenta, hermano. Pero yo sigo adelante, dice, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ese es el evangelio de la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, oiga, ¿cómo vamos? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oiga bien, o sea, se goza en medio de la crisis, en medio de la tribulación. ¡Qué tremendo! Se goza, se está gloriando y se alegra que tenga crisis. Entonces, hay alguien que se alegre por la crisis, pues. Pero lo que pasa es que el que entra a esta dimensión comprende que la tribulación produce paciencia y la paciencia es muy importante porque a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3 le dicen: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene para el mundo. Y es claro que el mundo ya está en crisis, pero déjeme decirle, aquí no voy por asustar a nadie, Dios me guarde. Yo lo que quiero es que usted
conozca ese Dios que le ama, que es misericordia y es bondad, pero que también va a permitir que vengan 7 años de tribulación a la tierra, cual nunca la ha habido. Ya como va el tiempo, eso se está acercando cada día. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, hermano querido. Entonces, la paciencia es muy importante porque el pueblo de Israel en una oportunidad, resulta que Moisés había prometido bajar del monte y no había modo que Moisés bajara, e Israel se desespera, le falta la paciencia, se pone, hermano amado, a adorar a un becerro, se fabrica un becerro de oro, juntan todo el oro que tenían, funden el becerro y ahí estaban. Y cuando Moisés iba bajando los haya en medio, no sé si en su país vamos a comprender esta palabra, creo que sí, pero en medio de una parranda para el becerro, y decían que era como para Jehová. No, había un becerro, y a Dios no le gustan las mezclas, pero lo que le quiero decir es que se desesperaron, les faltó paciencia, y cuando vino Moisés, que es un tipo de Cristo, ellos estaban en medio de todo, de toda ese fervor erróneo, esa disolución en medio del pecado. Cristo se fue, pero prometió volver. Hallará fe en la tierra cuando Él vuelva. Habrá gente, estaremos listos para el regreso del Señor Jesucristo. Necesitamos esa paciencia. Y miren, qué tremendo. La última iglesia, Apocalipsis, dice, hermano, ahí en capítulo 3 del mismo libro, dice, esa iglesia menciona, yo soy rico y no tengo necesidad de nada, dice, porque estaban tan metidos en su vida que ellos, es la iglesia de la Odisea, que ellos pensaban que no tenían necesidad de Dios ni de nada. Tenían a Jesús afuera porque Jesús estaba, lo tenían ahí tocando la puerta, porque dice, yo toco a la puerta y llamo. Tenían a Jesús afuera. ¿Dónde tienes tú a Jesús? Debe de estar aquí adentro en el corazón, debe estar viviendo, gobernando tu vida, nuestro hogar. Sé que nos cuesta, hermano, porque le hablo de imperfecto a imperfecto, ¿verdad? No hemos alcanzado la perfección, pero algo es importante, que Jesús reine en tu vida, que reine la bendición en nuestros hogares, hermano. Aleluya. Sí, la Biblia dice que el justo con dificultad se salva. ¿Y cuál es ese justo? Es el que es justificado por la fe. Amén. Pero se salva con dificultad. Entonces sale esto porque la paciencia es importante. Entonces, ¿qué está permitiendo Dios en este tiempo? Una crisis para que clamemos, para que busquemos al Señor, para que nos acerquemos. O sea, ¿qué quiere Dios? Que tu alma tenga necesidad para que tú lo ames. Aleluya. Por ejemplo, Dios usó la escasez con el hijo pródigo para hacerlo volver a la casa de su padre. O sea, Dios permite crisis para que conozcamos a Cristo o para que nos reafirmemos según sea el caso. Y yo le puedo decir, quizás haya gente que vea esta transmisión que se haya alejado del Señor Jesucristo. Hoy es el día para que tu rumbo cambie, para que tu destino cambie, como pasó con Saulo, hermano. Entonces, vamos a seguir adelante. ¿Cómo esos que estaban presos en el libro de los Hechos que Pablo encarcelaba, por qué estaban ahí? ¿Tanto amor podían tener al nombre de Cristo? Déjeme decirle que sí. Era tal el amor de esa gente que no le importaba que aunque los mataran, daban su propia vida. Hermano, tremendo. Una cosa quiero yo decirle. Yo sentí en mi corazón algo muy especial antes de empezar esta transmisión. Estuve orando en este mismo lugar donde usted me ve. Entiendo que también hay alguien interesado por estorbar esta transmisión. Eso estoy claro y sabemos, los que conocemos al Señor Jesucristo, contra quién nos estamos enfrentando. Gracias, Rosy. Mi tía Rosy está ahí sintonizando. Bienvenida. Pues hay un estorbo de Satanás que siempre busca que estas transmisiones pues se vengan abajo. Y yo sí sentí antes de comenzar que había una presión que estaba tratando de estorbar, porque sin duda hoy va a haber gente que el Señor va a salvar. Voy a continuar con el tema. Si usted está por ahí pendiente, veníamos
Estábamos hablando de las crisis y el hijo pródigo, y vamos por el versículo 4. Decía que la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. O sea, la paciencia nos da un carácter probado, ¿verdad? Agradezco ahí si me van poniendo los comentarios los que se van conectando, solo para estar seguro que todos estamos bien, ¿verdad? Y a todos el grupo que veníamos, solo póngame un amén ahí o algo, y yo le voy a agradecer mucho, ¿verdad? Para eso, ese feedback me va a ayudar. Muchas gracias a los que están escribiendo. Entonces, digo que la paciencia nos ayuda a superar las pruebas, nos da un carácter probado. Entonces, pero esta paciencia es por medio del Espíritu, ¿ya? No es una paciencia de que, hay que aguantar la prueba, hermano, que va a sacar el coronavirus. No es eso, sino que es un fruto del Espíritu, usted lo puede ver en Gálatas capítulo 5, que nos ayuda a superar las pruebas. Pero la prueba, dice, nos da esperanza. Y esa esperanza, hermano, no avergüenza, pero esa esperanza es en Cristo Jesús. O sea, la esperanza es el resultado de la prueba. A ver, quiero decirle a usted que me está viendo ahí, que se reconectó. Usted va a pasar estas dificultades. Usted va a pasar todo este problema. Usted va a pasar, yo no sé qué esté pasando usted, si está como las familias que mencioné en algún momento al principio, si está pasando por enfermedad, si está pasando por un dolor, yo no sé lo que esté pasando. Lo que quiero decirle hoy, que usted va a pasar, alabado sea el nombre del Señor. Usted va a pasar por en medio de ese fuego, como aquellos 3 jóvenes hebreos que los metieron a la caldera, alabado sea el nombre del Señor, pero a pesar de que estaban ahí en la caldera de fuego, aleluya, esos jóvenes no se quemaron, hermano, pero ni el cabello. Lo que se les quemaron fueron las amarras. Y quiero decirle, hermano querido, que en medio de esta crisis que estamos viviendo, esta prueba va a servir para que se rompan en ti las amarras, lo que te estorbaba para buscar a Dios, lo que te estorbaba para orar, lo que te estorbaba a ti para ir a una congregación, lo que te estorbaba para tener un encuentro con Cristo. Yo no sé qué era lo que te estorbaba, pero esta prueba la vas a pasar en victoria, y las amarras, alabado sea el nombre del Señor, se van a terminar. Esas cadenas ahí en el alma se van a ir, aleluya, porque el fuego de Dios va a pulverizar todo eso. Hermano, yo no sé si tú tengas algún complejo ahí en tu alma, si tu alma está amarrada como de alguna manera, yo no sé si estás atado a algún sentimiento que está estorbando tu vida, si estás atado a una culpabilidad, yo no lo sé, pero en medio de esta prueba, aleluya, se ha de quemar todo eso, y el poder del Espíritu Santo vendrá sobre tu vida. Vas a salir aprobado, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Ahí en el capítulo 16 de la carta a los Romanos habla de un hombre que dice que era aprobado en Cristo, y aún dice que Jesús era varón aprobado. El Señor quiere una iglesia aprobada. Hoy sería un buen día para preguntarnos si somos aprobados delante de Dios, pero si anhela hacerlo, no desmayes, sigue en medio de la batalla, porque Jehová tu Dios va contigo. Tú eres el Josué de este tiempo, alabado sea el nombre de Jesucristo, que te toca tomar la estafeta e ir caminando adelante sin temor, porque aunque hayan gigantes en la tierra prometida, aleluya, caerán uno a uno. Esos gigantes, llámese como se llame, si tus hijos están alejados, el Señor los va a traer de vuelta, porque esos gigantes el Señor los va a quitar de tu camino. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora entiende, si usted está sintiendo la unción del Espíritu, entienda por qué el estorbo del enemigo para interrumpir esta transmisión, pero Dios tiene algo glorioso para usted. Alabado sea el nombre del Señor. Recíbalo por la fe en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea su nombre. Sigo yo, hermano, acá con este tema. Entonces dice el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, vea usted, hermano, cuando dice ahí que llegaba al punto de la esperanza, entonces no se avergüenza esperar en Dios, no se avergüenza decir que Cristo viene, no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Eso es lo maravilloso, hermano amado. Entonces,
Pero ¿cómo logramos, hermano, que eso suceda? Entregándonos a Jesucristo. Voy a regresar al capítulo 26 del libro de los Hechos. De esa manera usted va a lograr, hermano, que el amor de Dios se derrame en su corazón. Perdón, sí, de esa manera usted va a lograr tener ese amor entregándose a Jesucristo. Entonces va a ser derramado el amor por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 26, versículo 10 dice: por lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos santos, ya lo habíamos leído, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. O sea que Saulo decía, a ver, fulanito tal, mátenlo, como hacían los romanos, ¿verdad? Así, era que los mataran, ¿verdad? Decía, a ver, fulanito tal, Esteban, que lo maten, porque dice que consintió la muerte de Esteban. O sea, hermano, estaba dando su voto para matar. Usted sabe lo que es dar su voto para matar. Yo no sé si usted daría el voto para matar a alguien. Pero qué horrible ha de ser. Quiere decir que este Saulo tenía un carácter tremendo, hermano. Para dar a entender, hermano, qué tremendo. Dar a entender que él estaba de acuerdo con una muerte. Hermano, qué tremendo. Entonces, pero este hombre no le importaba. No le importaba. Y entonces, hermano, encima de todo dice que los castigaba. Saulo castigaba a la gente. Oiga, Hechos 8:3 dice que los arrastraba, entraba a las casas y los arrastraba, los echaba a la cárcel. ¡Qué amor el de esa gente! Pero qué tremendo ese Saulo, hermano. O sea, y conste que él creía que estaba bien. Creía que con eso agradaba a Dios. A veces uno cree que está agradando a Dios con ciertas cosas. Por eso Dios quiere cambiarte el destino. Por eso Dios quiere cambiarte el rumbo. Porque Pablo iba de camino, en eso que estamos viendo, de camino con cartas que le autorizaban a seguir en cualquier lugar de la tierra, a seguir arrastrando a los cristianos. Entonces, pero eso quiere decir que la religión, el fariseísmo de Pablo era una religión que forzaba a la gente, que atacaba al evangelio. Por eso cuidado con aquellos lugares, aquellas religiones donde te estén forzando, ¿verdad? O donde te estén diciendo que ya te ganaste el cielo porque regalaste un par de panitos a un indigente. Qué bueno que lo hagas, pero por eso no te ganas el cielo. Amén. Entonces, hay perseguidores de la iglesia. Saulo estaba de ese lado. En aquel tiempo fue Faraón también contra Israel. Los profetas fueron perseguidos. Bueno, la iglesia siempre tiene persecución, ¿verdad? Y entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Que al punto que iba Pablo, porque ahí dice, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Oiga, la religión se convirtió en un instrumento del diablo. Qué tremendo lo que estoy diciendo. Porque muchas personas dicen, no, pero si todas las religiones nos llevan al mismo lugar. Mire esta, ¿a dónde lleva? El Señor no estaba de acuerdo con el fariseo, si le decía hipócrita al fariseo. Es una religión que mataba. Sí, por supuesto, esta no es la única religión que ha matado, pues hay un montón, pero mi tema no es contra las religiones. Mi tema es que la religión nos salva. Ese es el asunto. El tema hoy es que el que te salva es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el punto. Y hoy, hermano amado, nosotros vemos que aún en el final de los tiempos va a haber una religión. Porque se habla de un falso profeta que trae religión. Una religión que marca, que consiente marcar a los hombres con un número. Creo que usted ya lo ha oído. Esa es la religión. Pero quiero, antes de seguir, porque el tiempo me avanza, hermano, yo quiero recordar rápido ahí en Juan capítulo 3 a otro fariseo antes de volver con Pablo. Ya voy terminando. Dice capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, otro fariseo de la misma religión de Pablo, un principal entre los judíos. Era un importante hombre. Versículo 2. Vino a Jesús de noche y le dijo, oiga, de noche, tenía algo de pena, ¿verdad? Tenía algo de pena. Y por eso buscó que no se dieran cuenta. Tal vez tú vas a ver el video después para que no se den cuenta que estás conectado, porque no quieres que nadie lo vea. Pero Dios tiene algo contigo, quiero decirte. No importa cuándo lo veas, pero Dios tiene algo especial contigo. Bueno, llegó ahí de noche Nicodemo,
tenía miedito porque él había tenido la religión farisea toda su vida. Dice el hombre que ya, ¿cómo alguien siendo viejo puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? Dice. ¿Cómo es posible? ¿Se podrá entrar? Pero si ya estoy muy avanzado en edad. Entonces lo que aquí nos habla es de ese nuevo nacimiento, porque dice el versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Noten ustedes, hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, ¿ok? Entonces, si usted todavía no ha tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, hoy es el día para que usted tenga ese nuevo nacimiento. No importa la edad que tenga, se ve que Nicodemo ya era una persona avanzada en edad. Pero es tremendo porque ese mismo evangelio de Juan dice, en capítulo 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aún dice que el mundo no le conocía, pero que al que le recibió le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero oiga, dice que el mundo no le conocía. Usted le conoce. Si usted le conoce, aleluya. Pero si no ha nacido de nuevo es que todavía no le conoce. Solo ha oído al Jesús que oyó Pablo. Al Jesús que usted dice, no, están equivocados, están locos. Esos que aplauden, que gritan y que dicen, no. Es otra vez el Saulo levantándose contra el nombre de Cristo. Se vuelve a repetir la historia. Entonces, mi querido amigo y hermano, va a ser muy triste, es muy triste saber que en el tiempo va a haber mucha gente que jamás conocerá al Señor. Es impresionante. Recuerden lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 21 en adelante. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque dice que cuando digan, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos todo esto y lo otro, no los conozco. Qué triste que haya gente que quiso seguir a Dios, quiso obrar según ellos a favor de Dios, y como no tuvieron un encuentro con Cristo por la fe, pierden la oportunidad de entrar a la patria celestial. Es impresionante, hermano. Pero todo esto, hermano querido, se recuerda que dijimos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se acuerda que lo vimos? Bueno, miremos ahí capítulo 8 de la carta a los Romanos. Capítulo 8 de la carta de los Romanos fue lo que leímos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso ya lo habíamos leído. Ya entonces explicamos que debe haber un nuevo nacimiento para que el amor de Dios se derrame por el Espíritu en nuestros corazones, según Romanos 5. Y entonces, como ya hay amor de Dios, ya se puede amar a Dios. Entonces todas las cosas le empiezan a ayudar a bien, no importa lo que pase. Pero entonces ahora todo le ayuda bien, lo malo le ayuda bien, todo le ayuda bien. Y ahora dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa eso, hermano? Que hay unos que conocen y otros que le dicen, Señor, Señor, y Él les dice, no os conozco. ¿Quiénes serán los que no le conocen? Simplemente aquellos que buscaron al Dios de la religión nada más, o que buscaron otras cosas, pero no entendieron que esto es por la fe, que es un regalo, un don de Dios que le da a aquel, alabado sea el nombre del Señor, que crea la palabra, que recibe a Cristo, nace de nuevo, no tiene que hacer nada porque todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Esos que todas las cosas les ayudan a bien son los que desde antes conoció. ¡Aleluya!
Y yo creo que a ti Dios te conoce. Por eso es que el apóstol Pablo, aunque era un Saulo, un perseguidor de la iglesia, a ese ya el Señor Jesús lo tenía visto. Y yo creo, aleluya, déjeme decirlo, en este día, que si has venido a esta transmisión, aleluya, aunque Satanás nos esté estorbando, el Señor lo reprenda. Es porque tú has sido llamado para la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Tú has sido llamado. Por eso yo voy a regresar para ir ya finalizando, porque el tiempo nos ha avanzado en medio de tanta interrupción. Pero dice el capítulo 26 del libro de los Hechos, el versículo 12 en adelante, dice: ocupado esto, iba yo a Damasco, iba Saulo, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, o sea, iba con autorizaciones, era un hombre tremendo para perseguir a los cristianos, cuando a mediodía, dice, eso no fue un sueño. A mediodía, oh rey, porque estaba ahí hablándole al rey Agripa, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban de camino. Eso no se lo esperaba el apóstol Pablo. Eso no se lo esperaba en ese tiempo Saulo, pues. Y dice: habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, porque este Saulo hablaba 4 idiomas, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oiga, hermano, se le apareció el mismo Cristo. ¿Sabe por qué? Porque él era de los llamados, de los conocidos. Usted no es, hermano, alguien que Dios no conozca. Si tú estás aquí, eres un llamado igual que el apóstol Pablo. Aunque andes en otro tema, Pablo andaba en la religión farisea. Yo no sé en qué andas tú en este día. Pero lo que sé es que el Señor tiene cosas grandes, maravillosas para ti, hermano amado, que Él te está llamando, así como al apóstol Pablo se le apareció y lo conoce y lo llama por su nombre y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como diciendo, persigues a la iglesia, me persigues a mí, Saulo. Y entonces responde el fariseo: ¿quién eres, Señor? Versículo 15, porque no le conocía. Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Como diciendo, estabas equivocado, ibas en contra de los cristianos y ibas a favor de una religión donde ciertamente tenías una Biblia, tenías un testamento en aquel tiempo. No se le llamaba Antiguo Testamento, pero para efecto que lo comprendamos hoy, tenían los rollos de la ley y tú seguías al Dios de los rollos de la ley supuestamente. Pero no, Pablo, no ese es el camino, aunque hables de Dios, no ese es el camino. Tú tienes que tener un encuentro personal conmigo, le estaba diciendo, y por eso yo me estoy apareciendo y le dice: yo soy Jesús, el verdadero. Tú estás siguiendo a una religión, yo soy vida, poder. Por eso dice la Biblia: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Alabado sea su nombre. Y entonces, hermano amado, le dan el plan a Pablo y le dice: levántate, porque había caído Pablo ante el resplandor de la luz de Cristo, y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte, le hace el llamado de una vez, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, como diciendo, me voy a seguir apareciendo a ti. Y por supuesto que le cambia el nombre de Saulo a Pablo. Y le sigue diciendo: librándote de tu pueblo, te voy a librar de aquellos que te tienen metido en la religión, porque él se crió a los pies de Gamaliel. Hermano, era un hombre conocedor de la ley. Y de los gentiles a quienes ahora te envío. Te voy a librar de la religión, porque ahora vas a hablar de mí, no de una religión. ¿Y cuáles eran los 4 puntos? Los digo rápido. Para que abra sus ojos. O sea que hay ciegos que ven con los ojos estos, pero no con los de la fe. Para eso se necesita la fe en Cristo. Es necesario que se te abran los ojos hoy, amigo mío, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, dice. O sea que estando en la religión, Saulo estaba en las tinieblas.
Oiga, qué tremendo lo que estoy diciendo, pero no lo digo yo, lo explica la palabra. O sea, eras fariseo, estabas en tinieblas y oiga, de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, estando en el fariseísmo, estaba bajo la potestad de Satanás, quien usaba una religión para perseguir a los cristianos. Estaba errado, pasó años con eso, consintiendo muertes, arrastrando cristianos, creyendo que estaba agradando a Dios, y estaba equivocado el apóstol. El que no era apóstol en ese tiempo, claro, era Saulo, el perseguidor de la iglesia, y ahora le dice: te voy a usar para que muchos salgan de la potestad de Satanás, en la cual estabas tú también, para que ellos salgan de ahí. Aleluya. Es impresionante. Y le dice, por eso, hermano, hay que dar gloria a Dios que el Señor le ha sacado a usted de ahí. Si usted no ha salido, hoy es el día que usted salga. Y dice, para que reciban por la fe que es en mí. Por la fe. ¿Se acuerda? Justificados pues por fe, que leímos en Romanos. Perdón de pecados. Oiga, a usted ya le perdonaron sus pecados. Usted se ha sentido perdonado, ha sentido el perdón de Dios verdaderamente. Porque si no lo has sentido, hoy es el día para que tus pecados sean perdonados. No para que dejes de pecar y seas perfecto. No, eso no existe, hermano. Es para que te perdonen los pecados y seas inscrito en el libro de la vida, para que tengas la vida eterna. Y dice, y para herencia entre los santificados, los apartados, para que recibas la herencia. Yo no sé si usted cree en la herencia de allá arriba. Y termina diciendo, yo termino el tema, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea que se puede ser rebelde al llamamiento. Se puede ser rebelde al llamamiento. Yo te invito para que tú no seas rebelde al llamamiento hoy. Es decir, para que no te apartes, para que no digas que no, sino que para que le des tu vida a Jesús. Y aparte, que ya me quedan par de minutos nada más, solo le quiero decir, Dios te está llamando para algo más grande, hermano y hermana. Eso es para ustedes. Dios les está llamando para algo más grande. Sigamos adelante. No desmaye, a pesar de que usted vea las cosas tan lejos. Y entonces Pablo dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén, etcétera, y toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen, oiga, hay que arrepentirse, y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Arrepentimiento y conversión. En el libro de los Hechos hay otro pasaje que dice, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentirse y convertirse. ¿No habías oído hablar de eso? Pues hoy estás oyendo hablar de eso. ¿Y sabes qué? Dios, con el amor que Él derrame por su espíritu en tu corazón, ahí vas a encontrar consuelo, ahí vas a encontrar amor, te vas a encontrar con el amigo que no falla, ese amigo que a mí me ha acompañado 25 años, tan hermoso, mi Señor Jesucristo. Él te va a abrazar, te va a bendecir, como a Pablo te estaba esperando, te tengo cosas grandes. Pablo no estaba en ningún momento en la historia, en su mente, saber todo lo que iba a hacer, lo importante que él iba a hacer en las manos de Dios, no estaba. Él pensaba que lo era, pero no lo era. Tal vez tú piensas que en una religión eres importante, pero ahora Dios te está llamando a sus caminos para que en Él tú seas importante. Aleluya. Y tú, hermano amado, quiero decirte que si Dios te ha sostenido en cualquier tiempo de tu vida, te va a seguir sosteniendo en este tiempo. Aleluya. Yo quiero finalizar hoy, hermano, porque ya el tiempo se terminó y no quiero abusar de el tiempo que me dan en radiokm.net. Pero quiero preguntar, y para mí este es el momento más importante, ¿habrá alguna persona que quiera entregarle su vida a Cristo en esta noche? No importa quién seas, de dónde vengas, la edad que tengas, tu condición social, no importa nada. Solo te pregunto, ¿quieres experimentar el amor de Dios en tu vida? ¿Te gustaría experimentar a Cristo en tu corazón? Tal vez nunca has hecho esta oración de fe donde recibes a Jesús en tu corazón. ¿Por qué no sigues conmigo y repites esta oración? ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo?
Me lo puede escribir allí en las notas o me puede escribir y contarme a través de sublimegraciaparalasnaciones@gmail.com. Allí lo escribí en el primer video, sublimegraciaparalasnaciones@gmail.com. Yo me quedo contestando después los mensajes que ustedes me envían mientras estoy predicando con todo gusto. Y si hay alguien que se entregue a Cristo, hágamelo saber. Quiero orar por usted. Pero en esta noche, si hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, aquí está mi vida. Te la vengo a entregar. Perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Creo en ti, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estoy confesándote como mi Salvador. Entra a mi corazón. Te entrego mi vida. Y a partir de hoy, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si hiciste esta oración, ahora tú eres salvo. Tu vida ha sido transformada. Y quiero orar por esa audiencia linda que me sigue, me ha estado siguiendo durante estos 4 jueves que llevamos ya en Sublime Gracia. Quiero orar por las necesidades que hayan. Si tú quieres escribirla para que nos quedemos orando, enviarme un correo, no importa, pero quiero orar hoy por aquellas necesidades. Si tú puedes levantar tus manos en donde estés, alza tus manos. Padre, en el nombre de Jesucristo, estoy orando, Señor, por las necesidades que hay, Señor, en este lugar, con esta audiencia de radiokm.net, Señor, en el nombre de Jesús. Los hermanos que se han conectado y los que han de ver el video más adelante, yo te ruego, mi Rey, que tú obres de una manera especial y que tú salves este pueblo glorioso, lo bendigas, que los libres de toda plaga de enfermedad. Oro por los enfermos para que reciban sanidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque tu palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. Oro, Señor, también por aquellos que están pasando momentos de dificultad, que tú consueles, que sanes las heridas de los corazones, Dios de la gloria, que reconforten las almas. Te pido por la familia Álvarez, Señor, que está pasando un momento bien difícil. Te pido que los bendigas, que auxilies, Señor, esta familia preciosa, Señor, a cada uno, en el nombre de Jesús, y que envíes bendición sobreabundante, que consueles sus corazones y les ayudes a salir de esa situación. De la misma manera por la familia Barrientos Roldán, Señor, donde se encuentren, que sean bendecidos por mi hermano Alex Villegas, por sanidad y todas las necesidades, Señor, que hay. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos a radiokm.net, a mi hermana directora, a su esposo y a toda la familia, Señor, de esta emisora. En el nombre poderoso de Jesús, reciba bendición, hermano, reciba bendición, reciba consuelo, reciba una palabra, aleluya, para seguir adelante. Son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tus hijos, tus nietos, tus padres, tus abuelos, bisabuelos, si los tienes. Dios bendiga a tus generaciones, tus vecinos, tus amigos, tu entorno, que a donde tú llegues la gloria de Dios se mueva. Que Dios te bendiga. Te espero el próximo jueves a la misma hora, 7 de la noche California, 8 de la noche hora Centroamérica. Mi nombre es Mauricio Rivera. Muchas gracias.